Hola, bienvenidos nuevamente a su espacio Neuróticos y aquí junto a mí, como siempre, de forma no obligatoria, porque la tengo no amenazada, mi compañera Patricia Liranzo Hola a todos. y quizás una de las figuras más admirada y querida en Asua, Té de Agua. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy a gusto aquí. Ah, bueno. Qué bueno que digas eso, pues. Nos hicieron una cuanta llamadas de varias asociaciones asuanas, pero decidimos ignorarla. Yo creo que es realmente una experiencia interesante el poder compartir contigo, porque en República Dominicana creo que eres quizás la primera figura pública o incluso también el primer comediante que se denomina como o se identifica o tiene el diagnóstico de neurodivergencia, si no estoy equivocado, ¿no? Sí, creo que ha habido más personas que son como advocates del autismo, que son activistas públicamente. Yo no me considero un activista del autismo. Yo se lo dejo a otras personas que, que yo entiendo que son más útiles para eso. Sí. Eh, Realmente, ¿por qué nos resulta un plano como de trabajo interesante? Porque aquí podemos ver el hecho de que un diagnóstico, clasificación o vamos a decir sencillamente un grupo de síntomas o características no van a delimitar lo que es la experiencia del sujeto y tú técnicamente lo demuestras. ¿Por qué? Porque el trabajo que ejerces va directamente de choque contra la imagen popular de lo que las personas tienen, de lo que es una persona autista en cualquiera de sus manifestaciones. Sí, la verdad yo creo que la gente ve muchas películas y muchas series. Y, y yo entiendo que una persona en el espectro no necesariamente usted va a encontrar un robot. Quizás Exacto. usted va a encontrar una persona que o no entiende muy bien cómo hablas, o tiene una persona con una voz monótona, suele pasar. Una persona que no tiene las mejores habilidades sociales. Muchísimas cosas tú puedes encontrar en el espectro. Bien. Tú sabes que con respecto al autismo hay como, digamos, dos grandes perspectivas. Las personas que asumen como una neurodivergencia y toda la construcción médica que lo asume como un trastorno del desarrollo. Sabemos que hay diferentes niveles. ¿Dónde te posicionas tú? Si te Bueno, posicionas en alguna. bueno, en mi tiempo era o tú hablabas o no. Era Camer o Asperger. Mm. Entonces, yo caigo en lo que es la categoría de Asperger, aunque no me gusta usar el término, ¿Por qué no te gusta usar el término? por el trasfondo histórico que tiene. Exacto. Sería importante que si lo puedes compartir, porque hay gente que no entiende lo que hay detrás de ese nombre. Claro, el trastorno del espectro autista, antes de que el pintor austriaco pues se dedicara a toda esa expansión política, militar, ideológica, Bigotico estamos hablando. el señor Bigotico, pues eso también incluyó eugenesia. Exactamente. Fue el primer paso. Y eso también derivó en muchos experimentos humanos. De hecho, esos experimentos humanos estaban dirigidos por el señor Joseph Mengele, a.k.a. el ángel de la muerte. Ahora bien, uno de esos científicos, apellido Asperger, pues descubrió ciertos comportamientos en niños, haciendo cosas que un niño no debería experimentar, pero sus hallazgos están ahí. Es interesante porque llevó el nombre de este científico del el grupo de Bigotico, pero realmente él robó mucho del trabajo de una psicóloga rusa o una neuroinvestigadora rusa que antes había hecho observaciones en torno a ciertos comportamientos en niños y él sencillamente hizo la clásica del siglo XX de tacho el nombre de ella y pongo el nombre mío. Y realmente lo hizo y se quedó.
lo que sucede es que la gente normalizó el utilizar el término sin saber que realmente lo que estaban era revictimizando a muchas personas, porque estamos hablando de una persona que era activa dentro del partido aquel en cuestión. Dentro de tu proceso de diagnóstico o de entendimiento de ti mismo, ¿cómo podrías describirlo de una forma en que el público que nos escucha pueda como entenderlo, identificarlo o incluso poder verse así en algunos detalles? Porque a veces a uno lo llevan cuando es pequeño o muchas veces el diagnóstico se da cuando uno es adulto. Sí, el diagnóstico, el mío fue un poco más tarde, por lo menos el de autismo. Yo, debido a mis actitudes y como yo me desenvolvía, claro que fui llevado a psicología, pero era algo que mis padres no entendían. Y en esos tiempos era famoso no, tiene ADHD, mándalo para allá, no, ese muchacho habla. Ese muchacho habla, pues no, eso es Asperger. O ese muchacho habla, no, eso es ADHD. Y te estoy hablando de principios de los 2000. Mijo, no tumbaste de la cédula todito aquí de un fuetazo. Yo me la quité. Posiblemente para cuando salga este episodio tendré 30. Así que... Luego mi mamá pues consiguió más opiniones. Mi mamá consiguió darme un diagnóstico correcto y consiguió darme la terapia adecuada. Me sentí como cuando obtuve mis lentes. Yo pensaba que el mundo era así, borroso. Exactamente. Cuando tengo mis lentes, yo digo, esto es así. Tengo herramientas para vivir y elevar mi calidad de vida. Así que eso creo que es la mejor forma de describir lo que sentí. Yo creo que mejor de ahí imposible, porque muchas personas asocian a el tener un diagnóstico con particularmente quedar encasillado, y lo que no se dan cuenta es que muchas veces el diagnóstico es una especie de hoja de ruta que facilita el manejar ciertas expresiones sintomáticas, ciertas manifestaciones o incluso hasta evitar ciertos triggers que en el pasado uno normaliza por el propio masking, que uno lo tiene ya, y más la cultura dominicana, que no se te permite ningún comportamiento que se salga de la norma. No, aquí te ven raro, por ejemplo, el steaming, lo que se conoce como steaming, que es una forma de uno autorregularse. Muchas personas en el experto tienen alguno diferente. Yo suelo tomar un mechón de cabello y darle vuelta, por ejemplo, o tomar una pulserita, o rebotar mis pies. Y la gente ve, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Y yo no, realmente estoy normal. Estoy bien. Y a veces el masking sobre todo se da mucho cuando uno es adolescente, que uno quiere encajar. Que uno quiere que le guste la fiesta a la mala, que uno quiere que le guste la bulla a la mala, que uno socializa a la mala. Hoy día yo soy un poco más, tengo más amor propio. Y si el sitio no me gusta, puedo estar 5 minutos ahí. Yo digo, me voy, pasen buenas. Sí, e incluso aquí se incentiva mucho el masking desde la infancia, porque lo primero que hacen es corregir de forma violenta o agresiva cualquier tipo de comportamiento atípico o divergente en el niño para que pueda encajar. Y cuando digo encajar es funcionar, entre comillas, dentro de lo que la sociedad denomina un comportamiento es que normal. El masking es un comportamiento de opresión. Porque tú estás obligando al niño o la niña neurodivergente a expresar sentimientos o una postura que no tiene. Pero el niño es dependiente. Exacto. Entonces sigue siendo o sea que en vez de cuando el padre o la madre o la red de apoyo no comprende la neurodivergencia, lo que hace es que quiere encajar, que se adapte el neurodivergente al contexto y no al revés. Exactamente. Y no necesariamente neurodivergencia. Tengo amigos míos que son diestros a reglazos. Exacto. Exacto. O sea, niños que son naturalmente zurdos, se les amarró una funda. O se la hacía sentar en la mano. Para que... Been there, done that.
para que entonces utilizaran la mano derecha al escribir. Claro, ya no se usa, pero estoy hablando de que hace 25 años en muchos colegios se usaba. Y se me cayó la cédula de nuevo. No estoy hablando de los... No es que no estoy hablando de los 70. O sea, uno escucha eso y dice, no, seguro de los eso pasa... 70, hijo de tu madre. Uno escucha que es los 70, pero estoy hablando del principio de los 2000. No, el tema del masking, yo creo que es un tema que es de por sí solo un programa. Porque uno, conversando esta semana con alguien muy sabio, me dijo lo mismo que ya yo había conversado con una colega una vez, que lo que más desgasta es en el diagnóstico tardío, o sea, en el diagnóstico cuando uno es adulto, podemos decir que no hay un diagnóstico tardío, el diagnóstico llega cuando tiene que llegar como Gandalf. No, Lo que sucede es que tantos años teniendo que regularte y frenarte y contenerte genera un desgaste psicológico que se puede confundir con depresión, con ansiedad, con déficit de atención, con comportamiento confrontacional. Se puede confundir con muchas cosas. Sí, conozco muchos casos así. Me incluyo, no lo culparía no culparía al masking por depresión o ansiedad o ese tipo de cosas, pero sí sé lo que ustedes se refieren. ¿Cómo tú llegas a este lugar de la comedia? Cuando implica como querer impactar a un público, a un grupo de personas, implica mucho como habilidades sociales. Sí. Bueno, el stand-up siempre fue algo que me gustó. Lo consumía mucho. Si yo estaba estudiando o haciendo tarea, yo tenía una televisión al lado de mi escritorio que la prendía para que se quede como white noise y no sentirme solo. Y normalmente el canal que dejaba ahí era Comedy Central. Y pasaba una retahíla de comediantes mexicanos. Y disfrutaba mucho ver cómo se las ingeniaban para decir algo de lo cotidiano o decir lo que sea de una forma lo suficientemente graciosa para que todas esas personas en el público se rieran al unísono. Eso para mí es impresionante. Para mí fue un gran arte. Pero aquí en ese tiempo, estoy hablando del 2013, 2012, 2013, para mí aquí no se hacía. Pero la verdad es que sí, que ya Carlos Sánchez tenía tiempo haciendo esto, no estaba en ese mundo. Hasta que estoy hablando de 2016, 2017, veo que aquí sí se está haciendo stand-up. Ya el 2018 veo que está el Comedy Club. Y ya 2019 yo estaba yendo a los open mic viendo cómo hacer reír. Lo cual digo que subirme ahí es la experiencia más agotadora que hay en mi vida. Ajá, ¿qué lo hace agotador? Todo. Yo estoy ahí frente al público, teniendo de que no se me olvide nada, tratando de gesticular lo más que yo pueda para que se entienda lo que quiero decir. No aquí, que estoy en un micrófono con mi acostumbrada voz monótona. Allá arriba yo tengo que, como quien dice, masking. Okay. Exacto. Entonces, yo subirme 10, 15 minutos ahí, cuando yo me apeo, yo digo, me siento exhausto, pero me siento bien. Y requirió mucha tarima, mucha práctica para yo llegar ahora donde estoy. Sí, que eso es muy importante. Quizás el público general entiende como que hacer comedia es algo como que a mí se me ocurrió un día y ya yo fui y se me puede dar bien. No. O sea, la comedia quizás es uno de los artes más difíciles de manejar realmente. Porque hay que conectar con una parte del cerebro que te permita ser empático, identificarte, no ofenderte y al mismo tiempo poder disfrutarlo. No, y además que nosotros también, por ejemplo, los que crecimos en otra época, la comedia que vemos aquí era como esta comedia tipo caricaturesca de los programas de televisión, sí, que tienen un valor. Que eran como sketches. Exacto, sketches, más que como alguien tratando de hacerte reír, llevándote por diferentes puntos. Pero muchos de esos comediantes que hacían sketches sabían hacer stand-up. Pero no había como Lo que pasa es que hay que comer. Exacto. Y hacer esos sketches en televisión
o hacer humor de radio, te daba comida a la llevaba comida a la mesa. Ya después, ponerse en un escenario, tú solo hacer chistes con la misma indumentaria, pues se fue haciendo más popular. Carlos Sánchez lo popularizó, sobre todo por ser, creo que el único en el momento que lo estaba haciendo. Sí, pionero, fue pionero. Pionero. Y él fue consistente, o sea, él no dejó. Gracias a ese señor yo tengo el camino más fácil. Claro. Yo no tengo que salir a vender CD. Yo no tengo que ir a las universidades para ver si yo lo doy risa a un grupo de jóvenes que no están predispuestos a... No, pero eso no era un joven que tenía un partido político. No. No, perdón. No, pero me equivoqué de comediante. Ey. Bueno, pero Julio César, tú haces chistes bien de humor negro. Sí, yo hago chistes de humor negro. Se me ha dado bien ese tipo de chistes. Claro, tengo una variedad de chistes también, pero los de humor negro son lo que más me gustan. ¿Y cómo lo recibe el público? Depende del público, depende del chiste, depende de muchas cosas. Por ejemplo, hay un chiste que entre psicólogos. No, ese chiste es muy plebe, así que no lo voy a hacer. Olviden lo que yo acabo de decir. Ahorita tú nos dices. Ahorita yo se lo digo, se van a reír seguro, créanme. Ok. ¿Sabes que hay un detalle también? Que yo creo que es de lo que más me engancha de tu humor, que tú haces mucho humor histórico. Sí. Y me gustaría como entender cómo se fue desarrollando eso. Bueno, porque un humor histórico, pero un humor bien armado. Fino. Tú haces un humor fino ahí. Tengo que armarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, los historiadores, la gente cree que los historiadores hablan bien formal en un podio todo el tiempo. Tras bastidores, los historiadores hablan de historia como si fuera un chisme de patio. O sea, los historiadores hablando con otros historiadores, oye, ven a ver el disparate que es este tipo. Cosas así. Los historiadores no son personas completamente informales cuando les toca ser informales y son bien formales cuando les toca hacerlo. Bueno. ¿Y cómo te va a ti con este tipo de chistes cuando, cómo es la educación aquí, por ejemplo? Cuando tú le preguntas a un muchacho de 21 años que está en la universidad algunos datos básicos de la historia y no la saben. ¿Cómo? Tan ciegos. Bueno. De un punto de vista educativo son... Exacto. Hay una ceguera. Estamos nivel Balaguer en los 90. Me encanta. Yo sí no te voy a hacer ningún chiste, Julio César, pero me voy a reír de todos y más si son bien negritos. Me encantan los chistes negros, el dark humor. Especifica, por favor. El humor negro. Para que no corten ese pedazo. No. Sí, yo creo que tú también lo viste, yo lo vi. Esas son cosas que tú puedes decir en el 2025 y en los 1600. Exactamente. Yo soy el que no debería reírse de ese chiste. Ay, Dios, me van a cancelar. Te van a cancelar, ¿no? Geraldino, esto es tu propio espacio. Yo creo que... No importa, mi paranoia nunca se apaga. No te preocupes. Se apaga como en el episodio 16. Tú sabes que realmente el tema de la historia me llama mucho la atención porque uno, humanizas la historia. Sí. Porque conocemos tu saga de los mocanos. Sí, esa no fue esa fue chula. Y es una saga épica. Porque fue hasta por accidente que yo como que me di cuenta de eso. Mi papá es mocano, pero cuando mi papá entonces se daba unos tragos y dice, viva Moca, seco sacudido por un cajón medido. ¡Pi! Matamos presidente. Y yo, matamos presidente. Después, cuando yo veo casi todos los magnicidios de este país, hay un mocano aunque sea manejando el carro. Apúntalo. Aunque sea el testigo ocular. Hay un mocano ahí. Y simplemente fue como señalarle a la gente algo que sí sabían, pero no se habían dado cuenta. Señor, usted no se ha fijado que los mocanos matan presidentes. Eso es un chiste clásico. Usted no se ha fijado qué. Ustedes no han visto qué.
Cuando tú le señalas a alguna gente que estaba bajo sus narices, da risa cuando tú se lo señalas en un escenario. Y sabes que va a ser interesante ver cómo lo que hoy estamos viviendo como nuestro día a día, dentro de unos años va a ser material de stand-up histórico. Porque es que estamos viviendo una época ahora mismo que el comediante que no se aproveche de eso es porque no quiere. No, es que siempre esta República Dominicana, la historia de aquí siempre fue así. La historia como la contamos, no, nosotros no estamos poniéndole sopita a nada. Nosotros no estamos distorsionando nada. Es que yo creo que eso es así. El único documento histórico veraz es la revista DDT. Eso fue el único documento histórico que tiene valor real. Para los que no lo saben, son personas jóvenes, no como nosotros. Había una revista satírica llamada Declarado Delirium Tremens, que fue tan icónica y fue tan buena que la recordamos, pero solo duró un año emitiéndose. DDT solo duró un año emitiéndose. ¿Y por qué? Y fue la unión bastante dispareja entre Uchi Lora y Freddy Verasgoico. Ellos son los responsables de esa vaina. ¿Y por qué tú crees que nada más duró un año? No lo sé, quizás presupuesto, quizás cada uno tenía otro tipo de proyectos a lo que dedicarle tiempo. Porque hacer DDT, yo lo vi, y hacer DDT requiere mucha creatividad, mucho tiempo. Y no creo que personas como Uchi Lora, que se dedica al periodismo, tiempo completo, y Freddy, que se dedica a la comunicación, tiempo completo, durar más de un año en un proyecto que no le está dejando ni un kikín, aunque es muy bueno, yo me imagino que es agotador. Y también me imagino que en la época el liderazgo político no tenía la visión histórica para manejarlo, o no tenía la visión en general, pero vamos a dejarlo en visión para manejarlo. No, yo creo que al liderazgo político le daba 3 pitos y la sirena, realmente ese... Porque ¿quién es el presidente? Balaguer. Balaguer no vale eso. ¿Cómo? No, ¿y cómo? Se lo ponía a uno de los muchachitos que lo llevaban a leer los decretos. Sí, hay que ver si el muchachito entendía lo que decía ahí. Exactamente. Porque también era un humor fino. Exacto, muy fino. El de Jurassic Park, ese ejemplar. Era un humor muy, muy fino. Sobre todo para mí lo más fino que había era el diccionario del disparate declarado de Delirium Tremens. Sí. Dice taciturno. Bueno, taxista que está pensativo, esperando hacer otra carrera. Una pregunta, Sí. Julio. Tú sabes que antes de uno consumir algún tipo de todo este movimiento de stand-up comedy que se ha ido desarrollando y que qué bueno que está y que permanezca, lo que uno consumía básicamente es stand-up de Estados Unidos o lo que presentaban o algunos de Latinoamérica. Y hay diferentes tipos, pero yo sé que hay muchas stand-up comedy que yo no lo veo, bueno, no puedo decir que soy conocedora, pero de este tipo de chistes o de comedia que tiene ese dejo reflexivo de lo que está sucediendo ahora. ¿Aquí hay gente que hace eso? Sí. La verdad es que el humor, muchos lo toman como crítica social. Sí. Y también muchos comediantes, pues no pasa nada, pero también es que la comedia aquí, muchos de los chistes no suelen grabarse. Y en la mayoría de los clubes está prohibido grabar. Por eso lo que uno ve en uno que otro reel no es ni un 2% de todos los chistes que tenemos. ¿Y por qué no se pueden grabar? Bueno, porque entonces la gente no iría a vernos. Exactamente. Claro. Si yo hago un especial de comedia y pongo todos los chistes gratis en YouTube, tú no necesitas van a pagar de 600,000 pesos para ir a verme en vivo. Claro. A ver esos mismos chistes. A veces uno dura entre 1 o 2 años preparando un especial de comedia. Oh, wow. No tenía idea de la magnitud. ¿Sabes qué? Hablando de comedia en general, hay algo que me llama la atención. Y es que precisamente los medios de comunicación, y en especial una comedia en específico, yo creo que hizo uno de los daños / semi-cuasi ayuda de visibilización en torno a la neurodivergencia. Y fue de Big Bang Theory. The Big Bang Theory, claro. Creó un daño porque
estereotipó la idea de lo que es ser una persona autista, y al final, cuando una persona se identifica como autista frente a nosotros, todo el mundo está esperando que sea Sheldon, y resulta que no es así. El autismo se manifiesta en formas extremadamente variadas, tan variadas que podrían ser no reconocibles por personas neurotípicas. Y la parte que yo digo donde hubo como una pequeña ayuda fue que por lo menos puso el tema en la mesa. Puso el tema en la mesa. Sheldon fue la punta de muchísimos otros, de muchísimas otras producciones de personas autistas. La cosa es que, como dije al principio de este podcast, la gente tomó de referencia para las personas autistas todas esas producciones que yo considero que tienden a exagerar el comportamiento de una persona en el espectro. Sí, porque había una serie también de un doctor. Sí, de The Good Doctor. Ajá, The Good Doctor. Muy, creo que muy burdo. También había uno que era como de un adolescente. Estaba Atypical, sí, Atypical. Atypical es para mí un poquito más aterrizado. Exacto. El del Good Doctor era demasiado fantasioso también, creo, que sus capacidades. Es la idea del autista mágico. Sí, el savant. El savant que va a venir a resolverlo todo cuando los savants son un porcentaje extremadamente bajo de la población autista y no necesariamente van a tener nivel de vamos a decir, de comunicación o interrelación con otras personas que presentaría ese personaje. Entonces distorsionan la idea nuevamente. Julio, ¿hay inclusión aquí? No. Aquí se ha tratado. Hoy día es más visible. Pero yo considero que no. Aquí todavía estamos en pañales cuando se trata de personas con discapacidad. Hemos avanzado muchísimo en el tema de personas con discapacidad motriz. Por lo menos ya hay ciertos proyectos que tienen como obligación rampas. Hay más edificios accesibles, bien. Pero cuando se trata de salud mental en general, aquí que mucha ley, mucha política pública, mucho corte de cinta, pero realmente no veo realmente impacto o prioridad o voluntad política en dar inclusión a este país. Tú sabes que esta persona con la que tuve la conversación me dijo que una vez una persona tiene un diagnóstico, y en especial un diagnóstico a una edad ya avanzada, o sea, adolescente o adulto, va a enfrentar como varios choques. Uno de lo primero es que incluso con las personas más cercanas va a encontrar este impasse de que siempre el otro va a pensar que está exagerando o está fingiendo o está sobredimensionando lo que está sintiendo. Y realmente yo lo he visto mucho en consulta, esa observación. Y otra de las características que se suelen confrontar es el tema de la autoaceptación. ¿Por qué? Porque a lo que más le cuesta aceptarlo es a todos los que te rodean, y luego está el tú aceptarte a ti mismo. Y como tú ves que a los otros le cuesta decir como, ok, este es tu situación, este es tu diagnóstico, este es tu estado, a ti te cuesta poder aceptarlo. Sí. Y esas observaciones, entre varias que me dio, me abrieron los ojos frente a una realidad que es muy dolorosa. Es muy dolorosa porque solamente el pensar que incluso hasta aquellas personas que son cercanas a ti y te aman, van a estar pensando siempre que tú lo que estás actuando, sobredimensionando, exagerando, como una forma de llamar la atención, es ignorar toda una línea de vida, porque todo eso siempre estuvo presente. Lo que pasa es que ahora tiene nombre. ¿A ti te ha pasado eso en algún momento? No. Por lo menos no con mis cercanos. Mis cercanos han tratado de tener, a medida que pasa el tiempo, más información. Muy diferente a las personas que eran al principio de los 2000. Ellos han querido cada vez entender más,
averiguar más, incluso hasta pequeñas cosas como estar pendiente de las fechas de la Awareness Day, no sé yo qué cuánto. Y sobre todo mis padres son personas que han tratado de que yo tenga lo mejor posible. Ellos han dedicado un tiempo y recursos insanos para que yo sea una persona funcional hoy día. Así que lo que concierne a mis cercanos, que sí conocen la historia, no me siento así juzgado por ellos. Sin embargo, el que no conoce, el que ignora lo que pasa, pues obviamente no va a entender lo que me pasa, o por qué grito, por qué me acaba de dar un ataque de pánico en un bar que puso la música muy alta. Exacto. Claro, y tiene que ver con todo un conocimiento y también una actitud del contexto. Porque, por ejemplo, cuando yo he acompañado personas autistas, yo he aprendido a cómo acompañarles. O sea, digamos que la manera usual como uno acompaña a una persona que es neurotípica, que es para nosotros como la regularidad, es totalmente distinto. Y en mi caso, las personas autistas que yo he acompañado, o sea, yo me he dejado llevar de qué es lo que ellos necesitan, que es el espacio terapéutico. Pero lamentándolo mucho, no todo el mundo, ni siquiera los profesionales tienen, porque hay muchos profesionales que todavía siguen viendo el autismo como un trastorno del desarrollo y no como una neurodivergencia. Hay dos posturas de atención. Cuando yo te veo como un trastorno de desarrollo, yo te voy a acompañar para que tú encajes en el sistema, en desconocimiento de que tú no tendrías que encajar, no necesariamente desde la perspectiva de otro. Si yo te acompaño como una persona neurodivergente, yo trato de entender tu neurodivergencia, desde como cuando queremos ser empáticos con nuestros pacientes neurotípicos, que tratamos de entenderlos emocionalmente. Entonces, una persona neurodivergente, yo trato de entender cómo esa persona mira el mundo en que está viviendo, que además está organizado para no su neurodivergencia, sino para la neurotipicidad del resto. Aquí me surge una pregunta. Cuando eras más joven y aún no tenías el diagnóstico como tal, o te habían podido identificar como una persona dentro de lo que se clasificaría neurodivergencia, ¿tú notabas este malestar o notabas que ciertas cosas te causaban como cierto pesar o incomodidad que chocaban con el resto de las interacciones que tú podías sostener con otros? Claro, sobre todo cuando yo tenía que enfrentar un cambio drástico, un cambio en mi rutina, por ejemplo, un cambio de colegio, un cambio hasta de terapeuta, Uh-huh. un cambio hasta en lo que sea. No sé cómo describírtelo. Los cambios, la actitud de la gente de no hacer, por ejemplo, las cosas como yo digo, o no pueden seguir instrucciones como yo las digo desde niño, de salud que me desespera. Y comprendí de joven que el ser humano no es binario, por ejemplo. No es algo que tú simplemente le mandas a hacer cosas y la va a hacer como tú quieres, o se va a portar como tú quieras, o te va a decir lo que tú quieres, o te va a dar lo que tú le pides. Y eso me causa fricción con otros niños, me ha causado fricción con otras personas. Y uno trata de entender que la actitud que uno tiene respecto a los otros es egoísta. Sí, sí. A veces egoísta y a veces un mecanismo de adaptación que no es muy funcional, porque uno lo que está tratando es de sobrevivir frente a la sobreestimulación y de poder manejar el cambio, el movimiento, pero con el tiempo deja de ser funcional porque comienza a chocar con las interacciones que uno trata de sostener en el día a día. Julio, ¿tú vives de la comedia? Bueno, de la comedia no, de mi creatividad sí. Okay. Hay un periódico pequeño que se llama El Shot, es digital. Okay. Y chiste o tema gracioso que se me ocurra lo escribo. Escribo diario, escribo chistes diarios. Y que otra noche voy a Green Room a presentarme.
y también me pagan por eso. ¿Tú fuiste a la universidad o tú...? Sí, fui a la universidad. ¿Qué estudiaste? Estudié Derecho. Oh, me imagino que tendrás muchos chistes ahí de esa área. El Derecho era lo único que me permitía en Ciencias Sociales estudiarla, sin que me dijeran que me voy a morir de hambre. De hambre. Claro. Me imagino si tú hubieras dicho que quieres estudiar antropología o sociología Sí, O eso. psiquiatría. o medicina. psicología. Bueno, pero por lo menos psiquiatría te dicen, bueno, tú primero tienes que estudiar medicina primero y ya tú eres médico. No, en psiquiatría, cuando tú lo dices, te dicen, de una vez te declara. El loquero, una verga con loco. Eso es porque él tiene un problema y se quiere arreglar. Que no del todo no cierto. Después busqué una maestría en intervención social en sociedades del conocimiento, porque dije, bueno, ya yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. No la he terminado y eventualmente pienso terminar algún día, ya terminar de entregar esa tesis y pagarla. ¿Y qué temas quieres hacer en la tesis? El tema que hice es un plan distrital contra la violencia de género. Ah, bien. El problema es que ese plan es muy caro. Claro. ¿Sabes que nuestra colega aquí hizo toda una investigación sobre el humor en el desarrollo de la República Dominicana? Déjame ver, que es la misma investigación, Julio César, y nunca me acuerdo el nombre. Tengo que buscarla en la publicación que estaba para recordarme. Pero sí, tiene que ver con el humor en los dominicanos. Déjame ver si yo me recuerdo, porque eso fue en el 2020. Y lo que representa el humor en la cultura dominicana, porque aunque quizás no le damos como ese peso, porque somos un país fanático de la política más que de la pelota, aunque la gente no lo vea así. O sea, el peso del humor es central aquí. Óyelo aquí, okay. Yo no me recuerdo ni siquiera el nombre de mi propia investigación. Dice, el humor en los dominicanos como pretexto del trauma cultural de la colonización. Entonces yo ahí en esa investigación manejo la variable histórica, la colonización como trauma histórico y el desarrollo de cuando los pueblos o las culturas tienen traumas como las que vivieron nuestros pueblos originarios, que aprendimos que se llaman macroarahuacos, no taínos, en el podcast pasado. Bueno, taínos solo era un grupo. Exacto. Un grupo, exacto. Y entonces, como cuando los pueblos no pueden sanar de manera colectiva los traumas, entonces van a elegir formas particulares y sociales de ejercer esa opresión. Entonces yo utilicé históricamente eso, la figura del trickster, y nuestro humor corrosivo y nocivo, como diría Zaglul, que es humor triste, un humor que oprime a otro. Bueno, aquí, por ejemplo, la caricatura, mientras en otros países la caricatura es puro entretenimiento, aquí casi toda la caricatura, desde principios del siglo XIX, sí, es caricatura social. Es social, exactamente. Desde la primera, que se le hizo al gobernador Carlos Conuco. Me encanta el apellido. Lo que pasa es que él era un tipo de paña boba y claro, se estaba viviendo una miseria tan grande que él recomendó a la gente para combatir la hambruna sembrar conuco en sus patios. Ah, bueno. O sea, no hay cuarto, siembren conuco. Bueno, y le pusieron Carlos Conuco. Que dicho sea de paso, estaba casado con su sobrina. Eso sería otro podcast. Sobre todo que se llame Conuco. Él era como un Batman de su época. Y se aprovechó la nueva constitución de Cádiz, que daba libertad de prensa, e hicieron caricaturas de Carlos Conuco. Y tú sabes que eso es muy interesante, porque así que surge Concho Primo. Que se vuelve como esa caricatura de final del siglo XIX, inicio del siglo XX, hasta yo creo que fue la primera intervención norteamericana. Él cogió fuerza en la primera intervención norteamericana porque él era la antítesis del tío Sam. Él estaba hecho para hacerle frente a esa caricatura social también, que es el tío Sam. Sí. Pero que tío Sam es una caricatura social en otro contexto. Concho Primo se hizo popular, Concho Primo hizo publicidad. Sí. Concho Primo fue hecho tan popular que a Bienvenido Jim Bernard hizo una publicidad sobre unos carros Chevrolet que llegaron, que eran bastante baratos y que se utilizó para transporte colectivo.
De ahí vienen los carros de Concho Primo. Bien. Carro de concho. Carro de concho. Y uno le decía Eso. concho antes al carro público. Conchar. Está Ajá. conchando. Coge un concho. Coge un concho. Concho primo. Concho Primo. Ya sabemos de dónde viene eso, por si le interesaba saber el origen de la palabra concho. Viene de una caricatura. Pero el humor aquí siempre fue político o tuvo un peso político muy marcado. O político o social. Cuando llega a la radio de este país, también se aprovechó para hacer humor. Ujú. Teníamos a Paco Escribano, Exacto. Paco Escribano, que el tipo era un atrevido. Imagínate hacer humor en tiempos de Trujillo. Bueno, el que estaba súper frío con la mamá de Trujillo. Ah, sí. Él estaba pegadísimo. Tipo con la doña. lo metieron preso. Doña Julia Molina prende el radio a escuchar a Paco Escribano y no lo encontró. Y estaba doña preguntando por el tipo, que dónde está. Hubo que soltarlo. Hubo que soltar a ese hombre. Bueno, cuando yo era pequeña, hablando del humor político aquí, que mi madre nos llevaba al carnaval en la ciudad de Santo Domingo del Malecón, yo me acuerdo que había muchas comparsas que eran de temas políticos, de Te temas tocó ver a sociales. Freddy vestido de Colón, seguro. No tan ahí, querido, no tan ahí. Pero sí, yo me acuerdo de niña haber presenciado muchas comparsas que venían de los diferentes lugares de los barrios nuestros, que eran comparsas que usaban el chiste con denuncia social, con aspectos políticos. Sí. No sé cómo sucede ahora, porque... Bueno, nuestros personajes sí, nuestros personajes se mantienen. Sí. El Diablo Cojuelo, misma Roba la Gallina, que fue El Tinao. los Tiznao, pero por ejemplo Roba la Gallina, que por lo menos recuerdo el trasfondo de Roba la Gallina, que Roba la Gallina fue en tiempos de la ocupación haitiana. En La Vega había un gobernador que no tenía intención de someter a nadie. Él tenía intención de hacer La Vega su hogar. Y así gobernó La Vega. Ayudaba a los emprendedores. Era un tipo bastante popular. Le llamaban Mr. Plasi. Hubo una señora que denunció a un oficial suyo por haberse robado una gallina. Cuando pone a todos sus hombres en filita, la doña señala al oficial. Y al ver que el oficial se negó y descubrieron que él sí se había robado esa gallina, pues él decidió hacer un castigo ejemplar. Que le pusieran las plumas de la gallina que él se robó y le cayeran a palo. Ah, bueno, robar la gallina. Palo con ella. Ah, mira, qué interesante. Mr. Plasi murió en Haití, pero él pidió como último deseo que su corazón sea enterrado en La Vega. Mira, Toquilla, algo... No es que una Toquilla meta. tiene prohibida la entrada a La Vega. Pero no dijeron nada de su corazón. Ah, bueno, es verdad. Así que ya tú sabes. Mira, la verdad, hablar contigo no solamente hablar de humor y hablar de neurodiversidad, sino hablar de historia. Y eso es lo que lo hace como tan nutritivo. Y hace este intercambio me llamaba mucho la atención porque el humor bien armado es algo de lo que usualmente no estamos muy acostumbrados. O sea, no estamos muy acostumbrados, o por lo menos una generación creció no muy acostumbrada por las ciertas limitaciones que había. Pero de que siempre existieron estos comediantes con una preparación extraordinaria, eso es real. Eso no solamente por la revista de DT, sino cuando uno a veces ve Punto Final. Ciertos chistes que pasaban por debajo de los chistes eran como, ok, ¿cómo lograron meter ese chiste ahí? Pero era interesantísimo. Sí, era interesantísimo. Por ejemplo, antes de Cuquín Victoria, Freddy Veragoico y Milton Peláez entrar a la televisión, estos tipos eran unos genios en humor de radio. Que es un poco más difícil porque tú tienes que hacer reír a personas que no te están viendo. Dígase, tú tienes que hacer solamente con tu voz, ni siquiera gesticulación. Solamente con tu voz haces reír a esa persona. Y esos tres cuando se juntaban daba bastante gusto. Sí, Freddy tiene sus historias con la radio. Incluso la ve aquella durante la Revolución, cuando salió que había encontrado un transmisor de los gringos y cuando le traen le dicen no, que era un radio. Y había desbaratado el radio de una casa ajena. Tipo convirtió el Canal 4 en un cuartel.
Sí. Tipo... Y además de eso, creó personajes que todavía son personajes. Ayudó a crear y darle forma a personajes que todavía son personajes clásicos y a chistes dominicanos que son chistes clásicos, como por ejemplo 15 o 14 cervecitas para la calor. Sí. Si bien es de Nani Peña, o sea, esto crece dentro de este universo que él fue creando ahí. Sí, sí. El creador de la escuelota también. Exactamente. Que era improvisado, de hecho. Sí. De hecho, todo eso. Y Freddy que no podía contenerse la risa. Sí, imposible. Solo nada más salía Cuquín y estaba ese hombre malo. O Nani que atendía una vitrina que tenía, pero que le atendía en una batica. Que ese lugar se llenaba. O cuando a Oruga, ¿cómo era? Bimbinicio. El Bimbinicio. Le salió una hernia. Que la gente le decía que se tenía que bañar en el patio. Y que eso era, se le juntaba el gentío atrás, acechado metiéndose en un tanque. Esas son cosas que son muy de la dominicanidad. Pero cuando tú lo ves a través de estos personajes, tú te identificas, te puedes reír y al mismo tiempo tocas fibras que son muy como personales del pueblo, de la gente. Porque también el humor y la comedia y el chiste tiene una función social y cuando se aplica digamos, de buena manera, no se aplica como para este chiste corrosivo, agresivo, para como dañar al otro, es una muy buena medida para relativizar un poco los avatares del día a día de las personas. Claro, que vienen de pueblos o etnias o países que pasan lucha. Exacto. Por eso uno dice, van acá, ¿de qué se ríen en Suiza? Donde todo sirve. ¿De qué relajan ellos? O la gente tiene ese estereotipo de que los alemanes no son graciosos. Los alemanes tienen comedia y buena. Claro, uno se pregunta de qué se ríen ellos, porque en ese país todo funciona. O quizás se están riendo y uno que cree que están matando a boche. Concho, también. Tú ves mal de la risa y tú dices, ay, se están matando esa gente. He escuchado dos idiomas complicados que son el alemán y el ruso, que parecen que es un boche que te están echando. No. Y en Suiza, en Suiza se habla alto alemán. Que, o sea, una persona de Alemania no necesariamente va a poder hablar alto alemán en Suiza. No, Suiza tiene un tema que son 5 idiomas oficiales. Exactamente. Pero el que no habla alemán... Y muchas cuentas de banco medio escondidas. No ellos son paraíso fiscal. Ellos son paraíso fiscal. Por eso mismo Panamá. te estoy diciendo. Tiene un tema de idioma y un tema de muchas cuentas que nadie sabe cómo reclamarlo. Normalmente el que crece en Zúrich está nítido. Pero, por ejemplo, el que crece en el sur normalmente tiene italiano como lengua materna. Exacto. Pero tiene que aprender alemán como quiera. Ajá. Porque tiene que comer. El suizo del oeste habla francés. Sí, Lausanne. Tienen que hablar alemán como quiera. Uh-huh. Y así. Pero Suiza tiene su propio idioma, que es el romancho. Que es el idioma en que está el dinero de ellos, del franco suizo. Solo que un 2% de la población habla eso. Claro. Te lo enseñan en el colegio, pero la gente se lo olvida. Los cantones suizos. Heidi. La pobre Heidi. Bueno, en realidad, esta experiencia ha sido una experiencia particular porque terminamos hablando más de humor que de salud mental, que es el tema central como del podcast o de nuestros videos usualmente. Pero a mí me gustaría tener una visión más personal tuya sobre el peso del humor y la salud mental sobre el dominicano. Tú que vives desde esos dos ángulos, como si fuese una especie de balanza, sostener tu estabilidad mental, cuidarte y trabajar con el humor. Mira, el que hace humor normalmente no se cuida su salud mental. Cosas como son. O sea, el humorista normalmente no siempre es la persona más feliz del mundo, no siempre es la persona más estable del mundo. Exacto. Simplemente hace chistes. La gente cree que el humorista está feliz todo el tiempo, o que el humorista sabe verle el lado bueno a todo lo que le pasa. No necesariamente. El humorista suele hacer chistes
todo lo que le pasa. No necesariamente él gestiona bien su salud mental. Me incluyo. Y yo considero que para el público, la persona que lo consume más que el que lo hace, pues es alimento para el alma. Reírse es terapéutico. Sí. Incluso hay hasta un chiste de un terapeuta recomendándole a una persona que vaya a este show, que si usted se ríe, usted se va a curar. Que es el famoso chiste del payaso Plagiasi. Ya. Que él va y le dice, necesito una cura. Bueno, vaya a ver a Plagiasi. Sí, pero hay un problema. Yo soy Plagiasi. Exacto. Sabes que viviendo en Buenos Aires me di cuenta que allá hay mucha cultura del humor, de la salud mental, de fui a terapia, de mi terapeuta, de lo que me sucedió en terapia, y es por la normalización, por ejemplo, de los espacios de terapia y de lo normal que es hablar de la terapia allá. Aquí no. Pero, Aquí exacto, no. yo quiero tomar lo que tú Aquí dijiste no. de que eso tan interesante de que el que la mayoría que está en humor no va a salud mental. Quizá porque también porque en cierta medida desde el punto de vista de la salud mental, cualquier actividad artística sirve como canalizador. Pero una actividad artística, ya sea humor o lo que sea, no es terapia. Exacto. Nunca lo va a hacer. Exacto. Y por eso es como, así como las personas que trabajamos en salud mental, psicólogas, psiquiatras, son como wounded healer, curandero heridos, también me surge la idea como que de que hace chiste es el comediante herido también. O sea, mucho de lo que tú haces ahí, en desconexión de lo Claro. en relación a lo que tú acabas de decir, que Claro. es una curiosidad, en desconexión de que puede ser que no esté atendiendo mi salud mental, voy a trabajar como con la herida del comediante, con Claro, su propia herida. no confundir mis palabras. Yo lo que no quiero decir que usted tiene que sufrir por su arte. Exactamente. Eso ya lo hemos hablado aquí en otras circunstancias. Que yo entiendo que, discúlpenme la palabra, muy francés, hay un grupo de ridículos, sobre todo en la poesía, que quieren privar en poeta maldito, que entienden que tienen que sufrir su arte y que tienen que malpasar para que su arte valga. No, mi hermano. O sea, tú no eres Charles Bukowski, viejo. Si Charles Bukowski pudiera tomar otro tipo de decisión de vida, créeme que él lo hiciera. Exactamente. Charles Bukowski vino a ser gente después de viejo, todo enfermo, con un hoyo en el hígado de tanto que bebió. Y lo mismo que pasaba, que lo hemos discutido con Van Gogh, que Van Gogh la gente siempre lo asocia con el pintor sufrido, pero realmente él podía pintar cuando estaba estable, porque cuando estaba en una fase de manía o de depresión no podía pintar, no podía trabajar, no podía producir. Entonces, tú sí puedes sufrir y hacer arte, pero ya después de ahí, de tú pasar a ser... siendo a propósito el artista sufrido, realmente yo considero que no debería ser la actitud que las personas que hacen arte deberían tomar. No. Es romantizar realmente El pasar trabajo, el sufrimiento. No, y romantizar el sufrimiento. también convertirlo, por ejemplo, convertir lo que tú haces en el centro de tu existencia. Solamente, o sea, si yo solamente todo el tiempo estoy haciendo chiste, buscando todo el tiempo sacarle un chiste como a cada paso de mi vida, bueno, va a haber un burnout rápido ahí. Al final va a terminar pasando como la gente que hace CrossFit, así, no, hacer stand-up es mi terapia. Así, hacer CrossFit es mi terapia. Ajá. No, usted no está haciendo terapia, usted está haciendo CrossFit. Usted está Exacto. jondeando una goma de un lado para el otro. Y lo mismo pasa con eso, de hacer arte o hacer cualquier otro tipo de Como tarea. elementos sustitutivos. Es un elemento de sustitución, Siempre no hay proceso terapéutico. uno que otro nuevo. Estoy aquí, o algún micrófono abierto. Estoy aquí porque es más barato que ir a terapia. Señor, vaya a terapia. De verdad. Ese es el primer indicador Sí. de que debió haber ido a terapia. Sí, vaya a Claro. terapia. De verdad. Mira, y tú sabes que fui a un show recientemente y el humor como elemento de catarsis es tan interesante. ¿Qué show viste? Perdóname. El que organizó Lewis, y tú estabas. Oh, shoot. Tú estabas ahí. Oh, my God. Sí, por eso que ya te perdí la vergüenza. Ya, Ah. ya eso es como cuando yo soy vecino tuyo y veo que tú tienes los pantaloncillos en el balcón. Ya no hay respeto. Oh, boy. Y hubo un momento de catarsis de una asistente del público. De veras.
Sí, donde alguien, se hizo una pregunta y ella levantó la mano, no sé si tú presenciaste ese momento, y cuando ella subió, ella dijo toda una serie de malestares que ella estaba atravesando y fue muy fuerte porque fue un momento de catarsis muy real y llegó a través del humor, llegó a través del chiste y no fue fingido, sino que fue un elemento que sencillamente se destapó por el humor. Y el humor es así, así moviliza, no solo en lo político, sino en lo personal. Claro. Sí, sí. Me pasaba a veces cuando estaba empezando, que yo todavía estaba tratando de cómo echarle el agua al coco. Y fue cuando decidí entonces incluir lo del autismo en mi repertorio, porque no lo hacía. Yo estaba negado a ponerlo, porque para mí no era algo con lo que yo estaba en paz. Tenía años con eso ahí, no estaba en paz. Yo entendía que para mí no era ninguna gracia. Incluso odiaba la condición. Hasta que decidí un día cualquiera, vamos a burlarnos de ti. Te odio, pero vamos a burlarnos de ti. Y fue genial, porque Carlos Sánchez me estaba diciendo, Julio, algo que tú no me estás diciendo. Carlos Sánchez me está diciendo, tú estás diciendo lo que tú haces. Tú estás diciendo lo que te pasa. Tú me estás diciendo incluso tu nombre, pero ¿quién tú eres? Tú sabes que, yo no sé en qué podcast lo hablamos. Yo fui a un congreso de bipolaridad hace ya unos años en Canadá. Y ahí tuve una experiencia, para mí fue una experiencia inigualable, porque era un congreso de muchos temas médicos, psiquiátricos, había temas psicológicos, pero era en menor medida. Sin embargo, había una actividad que se llamaba experto por experiencia. Y ahí hubo varias personas que eran personas bipolares que habían pasado un sinnúmero de cosas haciendo stand-up comedy con su condición. Eso fue en el 2014. Y para mí eso fue como totalmente, aparte de sorpresivo, pero de conmovedor, de respetuoso, es también entender desde la mirada de quien vive una condición como esa, que tiene sus bemoles y sus avatares, cómo encontrarle el sentido y hasta la gracia, que es un poco de las funciones del chiste cuando es una defensa adaptativa, es un poco relativizar el malestar, o sea, hacernos sortear las dificultades de la existencia desde una postura de burla propia, pero que nunca tiene una intención de disminución y de daño, sino de permitir como un poco la flexibilidad de las cosas. Y eso fue en el 2014 y ya, bueno, eso es otro lugar, es a otro nivel. Que hacer eso permite que tú le estás dando permiso al otro que se ría de ti. Exacto. Uh-huh. Si uno por lo menos no empieza con eso. No, claro, eso necesita un avance. Ya uno no puede, por ejemplo, ni siquiera ni burlarse de otro. Yo primero rompo el hielo conmigo, ahora vamos con los demás. La gente me molesta por esto. Una vez ya yo hice 1 o 2 chistes sobre mi condición y puedo, entre el medio del acto, seguir hablando de la misma y terminar con ella incluso. Bien. Bien. Eso cuando tú dijiste de comenzar a quejarte, yo creía que tú estabas describiendo mi llegada al consultorio en la mañana. ¿Cómo así? Me llego quejando de esto, de aquello, de lo otro. Yo creo que voy a tener que comenzar a capitalizar eso. Porque creo que hay un potencial perdido ahí. Yo creo que llegó el momento de agradecerte. Agradecer que hayas sacado tiempo para venir a compartir con nosotros, a compartir tu experiencia con nosotros, a poder hablar de algo tan íntimo como es tu autismo, cómo tú lo relacionas con tu trabajo y sobre todo ese proceso que te llevó a conectar y a sentirte en paz con él. Porque yo creo que fue muy poderoso cuando dijiste que tú lo odiabas hasta que comenzaste a, vamos a decir, reapropiar de él. Sí. Y te agradezco realmente que nos hayas permitido acceder a ese espacio, a ese lugar, ¿sí?
compartir tu experiencia con nosotros y con cómo tú has ido encontrando tu lugar en el mundo. Gracias. Gracias. Bueno, señores, señoras, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Bye.